Acaba de terminar el partido entre el Club América y Puebla, donde afortunadamente nos llevamos una victoria muy contundente, una victoria muy holgada, un funcionamiento que me gustó muchísimo. De hecho, desde el principio, de los primeros 20 minutos más o menos, tuiteé al respecto. Por cierto, pueden seguirme ahí más en vivo, hablamos de los partidos, bueno, hablo de los partidos del América sobre todo, y si veo algún otro pues también de repente hablo, pero sobre todo del América. Me gustó muchísimo, es verdad que es Puebla, que no es una plantilla súper potente, que desde la salida del Arcamón pues sabíamos que se podía sufrir bastante, pero pues que era un equipo que venía compitiendo como mínimo. O sea, normalmente estaba ahí, competía, a veces ganaba, a veces perdía, pero insisto, al menos competía, y hoy se podría decir que ni se presentó a la cancha. Por demérito propio, pues sí, puede ser un poco, que nos respetaron demasiado, pero el América fue increíble el día de hoy. Hoy el América juega bien, hoy el América recupera sensaciones muy positivas. Quiero ir desde abajo y dando mi opinión acerca del funcionamiento de ciertos jugadores, empezando por Oscar Jiménez, que quitando el inicio donde lo vi un poco titubeante, alguna salida ahí medio extraña, en todo el partido se dejó llegar demasiado al defensa, o más bien al jugador que le iba a presionar, no defensa, sino al delantero que lo presionaba, se lo dejaba llegar demasiado. De hecho, puedo llegar a pensar que incluso es una especie de instrucción. Obviamente no déjatelo llegar a que te quite el balón, sino quita a ese jugador de la presión, que al momento de dividir no esté en otra zona, sino que esté muy adelantado porque te fue a presionar. Podría ser por ahí, porque insisto, fueron varias veces las que pasó esto. Nomás la primera me causó un poquito de miedo, ¿no? No sé cómo decirlo, de pendiente, de que, ay, no la vayas a regar. Hubo alguna jugada donde también en el despeje que decían en la transmisión que se podía buscar otra opción, pero en general fue un buen partido de él, no hay nada que reprocharle, ni mucho menos. Por la banda derecha, Kevin Álvarez fue uno de los que más me gustó, sin duda alguna, una potencia por el carril derecho al momento de correr, de velocidad. Hubo varias en que se quedaba adelante, pero siempre había alguien haciendo la cobertura, incluso Quiñones en alguna, Diego Valdés en alguna otra también, pero muy, muy, muy participativo arriba, siempre buscando dar profundidad al equipo, siempre buscando dar la amplitud. Leo Suárez se metía un poquito más y él era el que abría la cancha. Muy buen partido, la verdad me gustó muchísimo, y aparte pues un golecito que suma. Muy bien, uno de los que más me gustó. Luego Néstor Araujo no me agradó del todo. Es verdad que por desplazamientos en largo, pues uno de los mejores mexicanos en ese rubro, en ese ámbito. La verdad es que ese pase que le pone a Quiñones, por ejemplo, es buenísimo. Pero hubo como 2-3 jugadas en el partido donde le ganaban muy fácilmente la espalda, donde por no voltear a sus lados, por no estar pendiente de la jugada, le entraba alguien, esa de Memo Martínez que llega y le cabecea, alguna otra donde también se pierde en un centro. Fue un poco extraño, como que con balón estuvo bien, como que yendo a pelear por duelo terrestre sobre todo estuvo bien, pero en algunas aéreas me dejó algunas dudas. El que sí me gustó más fue Cáceres. Me parece que el rol que le dio hoy Jardine me parece interesante, porque era como el jugador más atrás de todos. Son dos centrales obviamente, pero en varias ocasiones el que se quedaba atrás, el que era el corrector por así decirlo, era Cáceres, y lo fue en algunas jugadas por velocidad, en algunas jugadas por intensidad, por ir a meter duro. Afortunadamente todas le salieron prácticamente, lo vi fino en ese sentido. También alguna desconcentración, pero insisto, me parece que ese rol puede ser importante, puede ser interesante, sobre todo para un jugador que lo que más destaca sin ninguna duda es esa velocidad, es ese físico que normalmente suele manejar. Así que me parece interesante, insisto, un jugador que yo le tenía mucha fe y que desafortunadamente me ha quedado de ver muchísimo. Por la lateral izquierda, Fuentes, pues un partido correcto de Fuentes, de repente daba amplitud, aunque no pasaba tanto, no era tanto de ir al ataque, por mucho que hubiera ciertos espacios, ya de repente aparecía ahí por mera inercia, no tanto por aprovechar el espacio y por ir rápido como lo hacía Kevin. Pero un partido decente, un partido de los típicos de Fuentes, por así decirlo, que sabes que te da, que su mínimo normalmente es ese, aunque tiene picos muy bajos y también tiene algún pico alto, como en su estándar, por así decirlo. En el centro del campo, Jonah me gustó, me agradó bastante la labor de Jonah, un poquito más silencioso, un poquito más pasando desapercibido, pero me agradó el hecho de cómo
se posicionaba en buena zona prácticamente siempre, sea para dar un apoyo a Fidalgo, sea para darle más espacio a Fidalgo a la hora de sacar el balón. Me gustó el partido de Jonathan, el partido de Fidalgo me encantó. Hoy se le dio incluso más, si cabe, porque la realidad es que ya tenía muchísima responsabilidad con balón en salida, en organización del juego con el Tan Ortiz, pero hoy lo vimos incluso en los despejes ir hasta atrás, que desde el inicio del partido en realidad estuvo muy en la base de la jugada y desde ahí, insisto, ya lo venía haciendo con el Tano, pero hoy como que se hace más claro, se hace más evidente por ese hecho de los despejes, de los salidas, bueno, no en los despejes, sino en los saques de puerta, que normalmente es un despeje, estaba ahí y él lo sacaba y él conducía, se quitaba la presión de algún jugador y mandaba trazo largo o mandaba ahí a apoyos al medio campo, pero casi siempre con mucha claridad, como lo suele ser el Español. Insisto, me gustó muchísimo, se le crucificó y no, él mismo sabe que la regó muy fuera en el clásico, pero creo que pedirlo fuera era exagerar y creo que es un jugadorazo y lo sigue demostrando partido tras partido prácticamente. Ojalá se saque esa espinita, porque nada me daría más gusto que ver al América campeón, y más si Álvaro Fidalgo va a ser importante, porque creo que se lo merece. Luego por la banda de la derecha, un Leo Suárez que de repente pasaba medio inadvertido, pero nuestras bandas desde hace un par de años tienen eso. Pueden pasar inadvertidos, pueden pasar como que no están teniendo un grandísimo partido, pero de repente te agarran una y te la filtran, o te rematan desde fuera, o llegan a segundo poste a cerrar la pinza y hacen gol. Hoy me agradó el partido de Suárez, sobre todo creo que a partir de la media hora en adelante me empezó a gustar ya más su involucramiento en el partido. Un partido, insisto, que aparte hace gol. Me gustó, no le puedo reprochar nada. Creo que fue un buen partido. Estaba siendo cumplidorcillo y luego mejoró bastante, así que me agrada. Por la otra banda jugó Layún, que creo que si con Suárez decimos que estaba pasando medio inadvertido, creo que esto se hace más claro todavía con el tema de Miguel Layún, como que no estaba siendo tan participativo con balón, porque sin balón sí, siempre haciendo retrocesos, siempre incluso yendo a presionar y también siempre intentando cubrir huecos que a lo mejor los compañeros por un estilo tan ofensivo terminaban dejando. En ese sentido me gustó, en lo otro no tanto, pero a fin de cuentas creo que por el resultado, por lo bien que se vio el equipo en general o en reglas generales, me parece que se lo podemos dar por bueno, por un partido cumplidor, por decirlo de alguna manera, pero insisto, creo que se podría apostar por otro perfil de jugador, aunque quizá entiendo que Layún te da un desgaste, te da unas virtudes entre comillas defensivas que a lo mejor un Brian, que a lo mejor un Cabecita, que a lo mejor un Leo Suárez no tienen, por el simple hecho que nunca han jugado esas posiciones más atrás como sí lo ha hecho Miguel. Por ese sentido quizá lo puedo entender. Y luego para cerrar, pues obviamente Diego Valdés jugando de 10 y de 10 en la posición, de 10 con la camisa y de 10 pues prácticamente su partido. Realmente me encantó. Es un futbolista que a mí me gusta muchísimo, que yo tenía mis dudas cuando llega al Club América, pero sin ningún tipo de duda se ha ganado mi cariño, se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi admiración. Hoy todo el mundo está en el barco de Diego Valdés. Empezó a sonar una posible salida y no sé qué, al parecer se va a quedar. Pero me gustaría que ese barco que ahora está lleno, también esté lleno cuando te falla alguna clara, porque Diego Valdés, tiene esas cosas, que es un crack, o sea, es un jugador distinto, es el jugador, pues el mejor 10 del fútbol mexicano básicamente, pero también tiene esos partidos donde te falla un par clarísimas y que pueden ser determinantes. Esperemos no lo sea en una liguilla, por ejemplo, que ya ha pasado, pero que si lo hace también se mantengan en el barco. No se bajen, porque realmente creo que es un jugador que vale la pena estar ahí con él, bancarlo como dirán en Argentina, y aunque es chileno obvio, pero la palabra bancar como que se ha usado muchísimo en los últimos tiempos y está bien. Así que me gusta muchísimo Diego Valdés. Un partidazo el día de hoy, filtra un par, tiene esa última que pudo haber sido su gol, me hubiera encantado que cerrara con broche de oro con un golecito, pero la verdad es que por pase filtrado, el pase que le pone Leo Suárez, por ejemplo, hay una que toca de primera que nadie se lo esperaba, o sea, solamente él vio ese pase, toca de primeras ya en los últimos minutos,
está medio de espaldas y aún así da la media vuelta para dar el pase sin siquiera controlar el balón ni nada. De repente lo da y deja habilitado al de la banda derecha. Creo que era los Suárez todavía en ese momento. Buenísimo, buenísimo. Y luego el Quiñones también, buenísimo el partido de Quiñones. Iba a decir el partido de Quiñones e iba a decir Quiñones y junté y dije el Quiñones. Pero bueno, Julián Quiñones es un partidazo. Se perdió varias. Se perdió la del tiro de esquina. Me parece clarísima, entró solo, de hecho hasta salta la pirotecnia. Se pierde el mano a mano, ese pase de Néstor Araujo, y se pierde alguna otra que seguramente me estoy olvidando. Alguna le quedó larga, pero sí tuvo otra, si es que no estoy mal, que pudo haber aprovechado. Y aún con eso me parece que el partido es increíble. Creo que aún si no hubiera hecho el gol, o se lo hubiera dicho, porque apoyó, porque se tiró atrás cuando había que estirarse atrás, porque se tiró a banda para crear nuevas cosas y sobre todo, como lo comentaba en Twitter, le aportó algo distinto a la delantera del Club América, algo que no teníamos desde hace bastante tiempo, y es el desmarque de ruptura en velocidad. O sea, ese desmarque por potencia, por arranque y mantenerlo en velocidad. No lo teníamos desde hace mucho, porque desde hace mucho nuestros delanteros eran Henry Martin, que es buenísimo en muchas cosas y que sobre todo el último año ha evolucionado de una manera increíble, pero precisamente rápido no es, y precisamente el ir al desmarque de ruptura no es su especialidad, por mucho que lo haga más desde otro lado, no tanto de la potencia, de la velocidad. Y porque teníamos a Viñas que tampoco, o sea, era más o menos similar dentro de lo que cabe, y ahora con Quiñones nos ofrece más cosas. También aguantó el balón cuando había que aguantarlo, le tiraron el pelotazo largo y lo cubría bastante bien, se tiraba a banda para que, insisto, un Diego Valdés o alguno de los otros jugadores cerraran. El pase que le pone a Leo Suárez también es buenísimo, se la pierde desafortunadamente Leo, pero fue un partidazo, fue un partido muy completo, insisto. Ojalá y esas que se pierda las meta en los partidos que a lo mejor no juegue tan chido como hoy, pero si va a jugar tan chido como hoy, creo que se le permite que falle alguna de esas, porque prácticamente todos los delanteros fallan. Si ustedes checan estadísticas, normalmente el máximo goleador también es uno de los máximos, si no es que el máximo jugador, el jugador que más veces se ha perdido ocasiones claras, o al menos normalmente suele pasar este tipo de cosas. Me encantó el equipo. De los cambios no voy ni siquiera a hablar, por mucho que Brian ha dado esa asistencia. Entraron muy poquitos minutos. Me da gusto que haya debutado Bruce Mesmari. Es un jugador que me agrada. Es un jugador que en las inferiores de México pintaba bastante bien, que el América le dio una oportunidad en sus inferiores, que se le ha visto bien. Ese regatito en corto, ese estilo más ágil, más de ven y que te voy a encarar y seguramente voy a salir bien librado. Al Pato, al que entra, la verdad es que no lo tengo tan visto, pero me da gusto que también haya debutado. Algunos minutillos para Lara, la asistencia de Brian Rodríguez, Richard Sánchez, que entró también un ratillo. Bien, o sea, creo que tenemos una plantilla muy vasta. Creo que incluso hoy, que seguimos teniendo bastantes bajas, el equipo responde bien desde la banca con buenas alternativas. El partido contra Juárez no lo vi que hatearon algunos morros. Yo creo que los morros deben de seguir jugando aunque se equivoquen, porque si ya están ahí es por algo, y yo les tengo fe. Yo he visto bastantes partidos de la 20 y doy fe de que hay jugadores muy interesantes y hay jugadores que no sé si ya están preparados para una primera división, pero sí para irlos debutando y sí para darle algunos minutos residuales como lo fueron los de hoy. A ver qué tal evoluciona todo. Lo dejo por acá. Intentaré hacer estos videos, siempre lo quiero hacer, pero al final por una u otra cosa termino por no hacerlos. Pero pues este ya lo hice, así que de momento este partido contra el Puebla lo tenemos y ya veremos en los siguientes. Cuídense mucho, bros, ya saben que ando para lo que gusten. Hasta luego.